Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hemos iniciado con unos temas muy interesantes y este es uno de los temas que es como una llave. Hoy ustedes van a descubrir un secreto y es tal así que Living Waters lo ha llamado el secreto mejor guardado del infierno. ¿Qué es ese secreto? Hoy va a ser revelado a ustedes. Bueno, ayer hablamos qué es el evangelio y el evangelismo. Y ahora vamos a empezar a pensar para quién es el evangelio. Y por ahí vamos a ir descubriendo cuál es ese secreto mejor guardado del infierno. ¿Para quién es el evangelio? Ayer veíamos que el evangelio no era solamente para los que estaban en problemas, desdichados, enfermos, sino que es una noticia que alcanza a toda la humanidad porque toda la humanidad tiene un problema en común. Y quisiera que pudiéramos leer las palabras del Señor Jesús en Lucas 5:31. Donde los escribas y fariseos estaban murmurando contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Ahí está la respuesta del Señor Jesús en el versículo 31, que la podamos leer juntos en la pantalla o en sus Biblias. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores al arrepentimiento. ¿Para quiénes es este evangelio? ¿Para los enfermos? ¿Los que están en el hospital? A los pecadores. El Señor está haciendo una analogía entre unos supuestos justos que eran estos escribas y fariseos que creían tener una justicia propia, y Él les llama sanos, que supuestamente no necesitan un médico. Pero el Señor no está llamando a esos sanos, sino a los enfermos, es decir, a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y saben cuál es el asunto? Es que solamente aquellos que estén convencidos de la enfermedad del pecado van a apreciar y a buscar la cura del evangelio. El estado común de la humanidad es creerse más bien sanos espiritualmente hablando. Dice el Proverbio 26, lo voy a leer: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay una inclinación natural del ser humano a la autojustificación, es decir, a pensar que yo soy una buena persona. Claro que hay otros peores que yo, siempre vas a encontrar a alguien peor que tú. Tú vas a decir: no, peor es esa persona que practica el adulterio. Y el adúltero dice: no, peor es ese homosexual porque mira, él es homosexual. Y el homosexual dice: no, peor es este asesino porque es asesino. Y el asesino dice: no, peor es el que me manda a mí a asesinar. Y así siempre vamos a encontrar a alguien peor. Yo soy una buena persona. Y cuando escuchan un llamado de arrepentimiento, casi que sienten que eso no es para ellos. La humanidad siente que eso no es para ellos. ¿Arrepentirse de qué? ¿Una noticia de salvación? Sí, como que no necesito un salvador. De hecho, nos creemos tan buenos la humanidad que decimos: si es que hubiera un cielo, yo creo que yo iría ahí. ¿Cómo Dios puede ser tan radical y tan exagerado al mandar gente tan buena como nosotros al infierno? Nos parece difícil concebir a un Dios justo y santo, nos parece difícil pensar en términos como ira, como infierno, como juicio venidero. Eso es demasiado drástico. La humanidad no está mal, no estamos tan mal. Y aquí viene ese secreto y ese elemento en el evangelismo que hace una diferencia radical, porque muestra de manera clara que no somos buenos. Nos muestra de manera clara por qué estamos enfermos y en camino de muerte eterna. Nos muestra de manera clara por qué necesitamos a un Salvador. Y ese secreto se llama la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. No estoy hablando de toda la ley del Antiguo Testamento, o sea, toda la Torá en el sentido general, ni estoy hablando de la ley ceremonial ni de la ley civil, sino de la ley moral de Dios. Y quisiera contarles o ponerles ante dos situaciones o dos casos en donde se enfrenta a la ley.
Imagínense que a una persona se le detiene y se le dice que alguien ha pagado su multa por 50 millones de pesos por exceso de velocidad. Y la persona no cree haber cometido ese delito. De hecho, se siente ofendido porque estás insinuando que yo soy un infractor de la ley y que tengo esa multa o que merecería la cárcel. Esa buena noticia de que alguien pagó tu multa viene a ser irrelevante. Antes es ofensivo. No tengo ninguna multa, diría esa persona. Pero si primero se dice a esta persona lo siguiente: mira, hoy se te encontró con el radar de velocidad conduciendo a 100 kilómetros por hora en un área reservada para una convención de niños ciegos, en donde las señales indicaban velocidad máxima de 10 kilómetros y tú hiciste caso omiso de todo esto, algo muy peligroso, estuvo en riesgo la vida de muchas personas y la multa es de 50 millones o ir a la prisión. Aquí están todas las evidencias. Y la ley iba a ejercer su autoridad, pero alguien pagó tu multa y eres muy afortunado por eso. Miren cómo la buena noticia, la misma noticia, ahora tiene un sentido mucho más profundo. Y quisiera hacer esta misma analogía con el enfermo. Si el médico no toma el tiempo de explicar el diagnóstico, de mostrar las radiografías, de mostrar los exámenes, de decirle, mira, tú tienes esta enfermedad y tienes tanto tiempo de vida y entonces tienes que tomar este medicamento. Cuando la persona escucha la realidad de su enfermedad, rápidamente va a tomar el medicamento, no le va a parecer que eso para qué. El médico no tiene que convencerlo mucho del medicamento, tienes que convencerlo de la enfermedad primero y el medicamento viene como consecuencia, se hace necesario. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ese es el punto de la diferencia que hace la ley moral de Dios en el evangelismo. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para traer luz al corazón. Y quiero contarles algo, el Señor Jesús, cuando tuvo encuentros con personas, cuando Él mismo dio testimonio de sí mismo, cuando Él predicó el evangelio, se predicó a sí mismo, el Señor encontramos algo y es que Él ni siquiera una sola vez habló de la cruz, de la gracia y la misericordia a personas orgullosas, arrogantes, que se justificaban a sí mismos. Y esto es muy importante porque no a todas las personas tenemos que usar la ley moral de Dios. No con todos hay que utilizar ese elemento. ¿Saben por qué? Porque hay algunos, muy pocos, pero los hay, algunos que ya están quebrantados, algunos que ya están conscientes de que están en bancarrota, algunos que están conscientes que están muertos. Ellos ya saben la enfermedad y solamente necesitan que tú les digas el evangelio. Pero aquellos que están orgullosos y autojustificados y arrogantes en su propia justicia, tú no puedes predicarles el evangelio de una vez. El Señor Jesús no lo hizo. El Señor siempre, ¿saben qué hacía? Lo que le agrada al Padre. El Señor resistía a los soberbios, pero daba gracia a los humildes. Y quisiera que usted pudiera considerar esto como una regla para el evangelismo bíblico. Aquel que está quebrantado y humilde, tú puedes de una vez impartir la gracia y predicar el evangelio. Pero aquel que está orgulloso y altivo, el Señor lo resiste y necesitamos empezar por el camino de la ley moral. Y así el Señor, ¿qué hacía? Al corazón endurecido lo quebrantaba utilizando la ley y con el evangelio sanaba el corazón quebrantado. Y quisiera que pudiéramos ir a Marcos capítulo 10 y vamos a ver al Señor Jesús en un encuentro con una persona. Y este es uno de esos casos típicos en donde tenemos a un ser humano que es una buena persona, o al menos eso piensa. Y vamos a ver cómo es que el Señor Jesús habla e interactúa con este hombre. Le dicen el joven rico, aunque en este pasaje de Marcos que vamos a leer no dice que sea joven ni rico, pero así se le conoce. Marcos 10, 17, y usted lo puede leer conmigo. Yo no lo escribí en la pantalla, entonces esta sí les toca que busquen en sus Biblias, por favor. Dice, al salir el Señor Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Miren qué pregunta está haciendo este hombre. Es una pregunta casi que evangelística. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí hay algo interesante y es que la respuesta del Señor no es, cree en mí y serás salvo, o sígueme, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. El Señor no le dijo eso, sino que antes del Señor responder a esa pregunta, el Señor está corrigiendo ciertas equivocaciones en la pregunta y equivocaciones en la forma como él está pensando de lo que es ser bueno. El Señor le responde, versículo 18, ¿lo tienen ahí? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Saben? Esta persona llegó a Jesús llamando al maestro bueno con la idea de que entre los hombres, obviamente Jesús es Dios y Jesús sí podía ser bueno, pero él necesitaba ayudarle a entender que entre los hombres no existen los buenos. Esa categoría de bondad solamente se le puede aplicar a Dios. Entonces, necesitamos entender esto porque cuando pensamos en la bondad en términos relativos, vamos a encontrar que hay buenas personas. Pero a los ojos de Dios no hay buenas personas, no hay buenos, solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Y es importante entenderlo antes de que el Señor le dé esta respuesta a la pregunta que le está haciendo. Primera cosa. Ahora la pregunta que él hace es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si una persona tuviera que hacer algo, ¿qué tendría que hacer? Ser perfecto. Tu pregunta es ¿qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta que el Señor Jesús le da a este hombre pareciera como una respuesta legalista. ¿Cómo así, Señor? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Le dice, los mandamientos sabes. Lo que el Señor está haciendo es poner los mandamientos, la ley moral de Dios, enfrente de este hombre que se considera una buena persona y ayudarle a ver que si él tiene que hacer algo, ese es el estándar de perfección. Y ante ese estándar y al vernos ante ese estándar, el Señor le dice, tú lo sabes, no adulteres, el séptimo de los mandamientos, no mates, sexto mandamiento, no hurtes, octavo mandamiento, no digas falso testimonio, noveno mandamiento, estoy citando el mandamientos de los 10 mandamientos de la ley moral, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, quinto mandamiento. Cuando nos vemos ante ese estándar, el Señor Jesús lo está haciendo. ¿Saben cuál debería ser la reacción correcta ante esta realidad? Debería ser, yo no he cumplido nada de esto. Y entonces, ¿cómo alguien puede ser salvo? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la vida eterna? Y la respuesta a esa pregunta se llama el Evangelio. Pero miren la respuesta de este hombre. Él respondió, versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, ¿qué dijo? Miren este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y yo creo que sí era una persona que se esforzaba, pero ¿acaso quién puede de manera perfecta y completa haber guardado estos mandamientos? Persiste en mostrar esa intención de justificarse a sí mismo delante de Dios. Versículo 21, quisiera que vea esto, la actitud del Señor Jesús. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice ahí? Le amó. Mire esa palabra, amor. El Señor lo miró y le amó. Y quizás uno diría, uy, no, yo creo que el Señor por amor debió haberlo, no debió haberle hablado tan fuerte, sino más bien debió haberle dicho, no, tranquilo, es que esto no es difícil, esto no es fácil de entender, más bien sígueme y a medida que vayas siguiéndome, vas a ir entendiendo las cosas, tranquilo, esto no te afanes tanto. El Señor le mira y le ama y le dice, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. El Señor está poniendo la esencia de otros de los mandamientos, el primero y el segundo de los mandamientos, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos. Él está poniendo ese estándar todavía más arriba para mostrarle a él
que no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Quiero que ante este estándar debería él haber caído y entonces ¿cómo puedo ser salvo? Y entonces ¿cómo puedo ser salvo? Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, versículo 22. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el que el Señor Jesús deja ir a un hombre que se va afligido y triste. Y yo no sé si después esa persona habría caído en cuenta, el Señor le habría convencido, habría escuchado de la predicación de los apóstoles, no sé qué habrá pasado con él. Pero al menos el Señor Jesús, en su actitud de autojustificación y de propia justicia, el Señor lo deja ir. ¿Qué está mostrándonos el Señor acá? Ley al orgulloso. Vemos otros muchos casos, que esos no vamos a entrar en detalle a verlos, pero vemos otros casos en donde el Señor, vienen a Él personas quebrantadas y humilladas y el Señor les da gracia y les expone cosas impresionantes. Nicodemo es un caso de estos, una mujer adúltera es un caso de estos. El caso de la mujer adúltera es el caso número 4, que está en las diapositivas. Ese caso es impresionante porque esta mujer adúltera ha cometido adulterio, ha violado la ley y la ley misma, las demandas de la ley la traen a los pies de Cristo. La traen a los pies de Cristo para ser salva y para encontrar gracia delante de Cristo. Entonces miren cómo la ley cumple una función de preparar el corazón para el evangelio. La ley tiene una función de dar conocimiento del pecado. Pablo en Romanos 7:7, y si lo pueden leer conmigo en la pantalla, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, y se está refiriendo a la ley moral. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. O sea, Pablo está diciendo, hay una relación directa entre la ley y el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De hecho, la definición de pecado en 1 de Juan 3:4 es que el pecado es infracción de la ley. Entonces mire que si el evangelio es para los pecadores, si el evangelio es para los enfermos que tienen necesidad de médico, entonces la ley cumple una función importantísima para ayudar a las personas a darse cuenta qué es el pecado y por qué son pecadores de unas maneras muy específicas, no de una manera general. Porque a veces uno dice, bueno, sí, todos hemos pecado. Cuando tú dices todos hemos pecado, como que de alguna forma eso hace que se vuelva el pecado algo general, algo de todos los hombres. Todos hemos pecado. Pero exactamente, y eso es cierto, todos hemos pecado. Pero la ley moral trae una luz en donde te deja ver de manera personal y directa que además de que todos hemos pecado, yo he pecado contra el cielo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, como dijo David, después de haberse visto ante el estándar de la ley y la santidad de Dios. Y es interesante que esa conexión que hay entre la ley y el conocimiento del pecado no solamente está ahí, sino que además hay una conexión en cuanto a ser abundante el pecado. Miren lo que dice Romanos 5:20, pueda leerlo en la pantalla conmigo, dice: pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Miren una conexión casi matemática entre el pecado y la ley, abundante pecado, pero entonces ¿qué? Sobreabundante gracia. Entonces tú quieres ver una contemplación de la gracia de Cristo en el Evangelio, entonces mira la abundancia del pecado que la ley produce. Y quiero contarles algo de mi propio testimonio como creyente. Ya estando en Cristo, de alguna forma en mi caminar con el Señor, siendo creyente y sirviendo al Señor y estando involucrado, creo que llegué a pensar que estaba bien, de alguna forma tenía una justicia propia. Como que yo estaba aportando, yo estaba mereciendo algo. Pero cuando yo empiezo a verme ante el estándar de la ley, empiezo a ver que mi pecado no es algo menor,
sino que es algo mayúsculo, que es algo terrible, que es algo horrible, que es algo muy grave a los ojos de Dios, y empiezo a darme cuenta de la magnitud y la sobreabundancia de su gracia para conmigo, un pecador que no merece nada, pero Dios me ha rescatado en Jesucristo. Empecé a entender el poder y la grandeza de su gracia cuando fui impactado por la ley moral de Dios, por ese reflejo de su santidad, de la santidad de Dios. Otro elemento de la ley, otra función es que esta ley moral está escrita en los corazones de todos los seres humanos. Así que no es un asunto de si tú estás predicándole a un ateo o a un creyente o a alguien que fue católico, o a alguien que fue judío, a un islámico. Quien quiera que sea, cualquier ser humano tiene escrita la obra de la ley en sus corazones, y es la ley moral. Porque, por ejemplo, en la ley del Antiguo Testamento hay cosas que dicen, por ejemplo, que un judío no debía cortarse la barba. Yo creo que un romano o un gentil, cuando se dejaba crecer la barba, él no tenía eso escrito en su corazón y en su conciencia. No, eso no era. Lo que él sí tenía escrito en su conciencia era la ley moral, que le decía: no mates, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, no diga falso testimonio, no codicies. Eso sí está escrito en su corazón. Y entonces su conciencia le da testimonio. Y por eso tenemos un aliado a nuestro favor a la hora de evangelizar. ¿Sabes? Por más hostil que sea una persona, el Señor le ha puesto luz a esa persona, una conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal, que le permite entender cuando hace algo malo y cuando hace algo bueno. Ningún ser humano, a pesar de que pueda decir que eso no importa, hay una conciencia ahí adentro y tienes un aliado a tu favor a la hora de testificar, por más hostil que sea esa persona, que se llama la conciencia. Además, la ley tiene una función, y es que deja a todo el mundo bajo el juicio de Dios y con su boca cerrada. Nos deja sin argumentos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y finalmente quisiera conectar la ley con Cristo. Ya he conectado la ley con el pecado, la ley con la gracia y ahora la ley con Cristo. Gálatas 3:24, y voy a leerla en la Nueva Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera aparece una palabra que no es tan fácil de entender. En la Reina Valera aparece la palabra ayo. Yo no sé cuántos de ustedes saben qué es ayo. ¿Un que cuida niños? ¿Quién dijo eso? Muy bien, yo no sabía qué era ayo, por eso me tocó empezar a buscar en el diccionario una versión que me ayudara. Un ayo es un tutor, es una persona que cuida a los niños, es alguien que te lleva de la mano y te enseña. Y Pablo en Gálatas está diciendo esto: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestro ayo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y esto es muy importante, porque al yo traer a su consideración la ley moral de Dios, por favor no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que nosotros nos salvamos por cumplir la ley de Dios, no. La ley nos condena, la ley no nos justifica, sino que nos muestra que estamos perdidos, nos muestra que necesitamos un Salvador. La ley nos lleva de la mano para conducirnos a Cristo, para en Él ser justificados por la fe. Entonces, cuando utilizamos la ley al evangelizar, ¿saben? De alguna forma estamos colaborando con la obra que el Señor quiere hacer en la vida de las personas para convencerles. Una de las cosas que el Espíritu Santo venía a hacer era convencer al mundo. Dice en Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y creo que como evangelistas, dice Ray Comfort, cuando usamos la ley para apelar a la conciencia y traer conocimiento de pecado, meramente estamos colaborando con el Espíritu Santo para convencer a la gente de su transgresión. Él es el que convence, pero la ley es un instrumento poderoso y bíblico para preparar el corazón para la gracia. Y quisiera traer algunas analogías que nos pueden ayudar a ver la función de la ley. La primera analogía es la del espejo. Cuando usted va en la mañana al espejo y se ve ahí, recién levantado, usted no toma el espejo para lavarse la cara. El espejo le muestra que necesita lavarse la cara.
pero no es el instrumento para lavarse. Y es interesante porque a veces algunos al verse al espejo de la ley intentan lavarse con la ley. Y no es así. La ley te lleva a buscar el jabón y el agua para poderte lavar. Te muestra así lo sucio que estás. En este caso, este personaje está sucia su cara. Otra analogía interesante con la ley es que cuando hay un pasaje que dice que el que transgrede uno de esos mandamientos es culpable de ser un transgresor de la ley en total. Y con un espejo pasa algo parecido. No sé si a usted le ha pasado cuando un espejo se le quiebra, o el celular, la pantalla del celular. Se le quebró en un punto y ya arruinada toda la pantalla. O sea, no es que uno pueda como que empezar a... No tiene reparación, ya está arruinada, está completamente quebrada. Entonces quería contarles que hay de hecho, un tratado evangelístico, un folleto, que se llama Albert Bernstein, que es un tratado para niños que utiliza los 10 mandamientos con imágenes para que los niños puedan recordar los mandamientos, pero utilizarlo como un trampolín para el evangelio a los niños. La ley es como la luz. La luz no crea la suciedad, la luz no crea el polvo. En este caso, cuando se abre la ventana y entra la luz y se ve el polvo que hay en el ambiente, ustedes han visto ese efecto que se produce como un polvo, y uno cierra la luz y el polvo desaparece. Pon la luz, aparece el polvo. ¿La luz crea el polvo? No, simplemente nos deja ver que ahí está. Y lo que la ley hace es eso, mostrarnos lo que ya hay ahí. Yo tengo un problema médico que se llama alopecia. ¿Quiénes lo padecen por acá? Bueno, no. ¿Ustedes han escuchado que hay unas consecuencias de la caída cuando Adán pecó? ¿La caída? Yo llevo las consecuencias de la caída también en mi propio cuerpo. Bueno, cuando yo me veo al espejo y estoy ante el espejo y tengo la luz apagada en mi baño, me veo bien mechudo. Me veo como bien. Pero apenas prendo la luz y la luz me da de arriba, empieza a brillar todo mi cuero cabelludo y yo digo, uy, no, estoy mal. Pero no es que la luz me haya hecho calvo, sino que simplemente muestra mi realidad. Y la ley tiene esa función. De hecho, Spurgeon, un predicador del evangelio, el príncipe de los predicadores, él hablaba mucho del uso de la ley en el evangelismo a propósito. De hecho decía esto: debes predicar la ley, pues el evangelio es un hilo de seda que no penetra en el corazón del pecador a menos que haya una aguja aguda que abra el camino. La aguja de la ley llevará el hilo sedoso del evangelio tras ella. Entonces, antes de lanzar las semillas, un agricultor, ¿qué hace con la tierra? Le hace una preparación. Quizás la tierra está dura, está árida, está seca, llena de piedras, y él prepara la tierra para poner las semillas. ¿Y saben? Cuando uno prepara el camino para la gracia, es con la ley, es como preparando el terreno para lanzar las semillas. De hecho, cuando predicamos a Cristo crucificado, a ese evangelio glorioso que vimos ayer, a un corazón altivo y orgulloso, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos lanzando, como lanzando perlas a los cerdos, para que los pisoteen. Entonces, por eso es tan clave entender el uso y la función bíblica de la ley moral en el evangelismo bíblico. Y ahora, entendiendo la transgresión, entendiendo la profundidad del pecado y la santidad de Dios, ¿saben que ahora no es tan difícil pensar en términos como juicio venidero? Sino que se hace básicamente lógico y necesario un juicio, porque hay una ley, hay un Dios santo y justo, y hay unos culpables de la ley y unas consecuencias. De hecho, cuando Pablo predicaba el evangelio, mencionaba esa palabra: un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un juicio venidero. ¿Tiene sentido ahora un juicio? Tiene sentido, de hecho, la ira de Dios. Y tiene sentido que esperemos a Cristo de los cielos, que resucitó de los muertos. ¿Quién nos librará de la ira venidera? De hecho, tiene sentido en hablar de un infierno. Pero a veces, como hemos omitido la ley o hemos omitido ese aspecto a la hora de presentar el evangelio, porque obviamente es un poco confrontativo, pero al omitirlo, ¿saben qué? Es ilógico, porque estamos prometiendo un evangelio que promete el cielo, pero sin siquiera mencionar el infierno. Pero la ley hace que estos aspectos cobren sentido, en vez de ponernos entre un Dios que es tirano, injusto o exagerado.
Cuando yo presento esta parte de la ley, algunos se escandalizan o llegan a escandalizarse porque dicen es que esto es muy confrontador, esto juzga a las personas, esto no muestra el amor de Dios. ¿Dónde queda el amor de Dios? Y yo te digo, ¿dónde queda el amor de Dios? Cuando tú entiendes tu transgresión, entonces el amor de Dios queda en el lugar más alto. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios queda en el lugar donde debe estar. Y quisiera ahora con ustedes contarles que Living Waters tiene unas herramientas para ayudar a la iglesia, a los adultos y a los niños a aprender los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Está el tratado de Albert Einstein, también hay un libro que se llama Los Pasos del Maestro para Niños, y de hecho en la página web, si ustedes nos escriben un WhatsApp, podríamos enviarles un link junto con las películas que les comenté ayer para que ustedes puedan descargar en PDF las imágenes de los 10 mandamientos para colorear o en color para que los niños puedan aprenderlos. No porque se vayan a justificar o salvar cumpliendo la ley, cuidado, sino para utilizar eso como un abono para que los niños entiendan por qué necesitan a Cristo. Y lo que vamos a hacer ahora es que juntos vamos a aprendernos los 10 mandamientos. ¿Por qué la ley moral y los 10 mandamientos son importantes? Porque nos muestran de maneras precisas en qué punto somos pecadores. A veces como cristianos, como ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿saben qué hemos pensado? Bueno, pues yo me sé el mandamiento más importante, ¿no? Uno siempre busca como el resumen, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento? Y el segundo, y ahí se resume toda la ley y los profetas. Entonces ya con eso, mejor aprenderse 2 que 10. Pero lo que quiero decirles es que hay bendición en entender los 10 mandamientos para nuestra propia vida, en santificación, ya como creyentes, pero también para nuestro ejercicio evangelístico. Esto es poderoso. Y hoy ustedes se los van a aprender. Hoy se los van a aprender. La técnica es, usted va a mirar la imagen y va a recordar por la imagen el mandamiento. Esa va a ser la forma de recordarlo, ¿listo? Entonces, tenemos el primero de los mandamientos. El número 1, ¿sí lo ven ahí? Primero. Y eso es una medalla del número 1. Cuando hay una carrera, una competencia, el que llega en primer lugar siempre toma ese lugar, ese primer que está uno ahí. No hay otro arriba de él, sino ese es el número 1. Y el primer mandamiento viene a recordarnos que Dios es absolutamente único y además que Él no comparte su gloria con nadie. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De hecho, estos mandamientos lo que nos muestran es el carácter de Dios, la santidad de Dios. Él es único y solamente Él es Dios, por tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego el segundo mandamiento, usted ahora va a ver la imagen. Mire esta imagen, lo estoy tomando de Éxodo 20, en el orden en que están en Éxodo 20. Segundo mandamiento, este hombre tiene una forma de número 2, para que acuerdes que es el segundo, número 2. Y este hombre está inclinado ante una imagen, una representación de la luna en este caso. Y ese mandamiento nos habla también algo, de que no debemos hacernos ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no nos inclinaremos ante ninguna cosa que no sea Dios, ni la honraremos, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás ídolos, segundo mandamiento. Y aquí tengo que decir algo con el primero y el segundo mandamiento, que hacerse un ídolo no es solamente una representación física, sino una idea de Dios, de un Dios falso en mi mente, en el que yo creo y al que yo rindo culto. Mi papá, por ejemplo, dice, yo creo en Dios a mi manera. Él está violando el segundo y el primero de los mandamientos, porque a pesar de creer en Dios, esa es su manera, ese es su ídolo. Entonces, cuando tenemos una falsa idea de Dios y creemos en esa falsa idea, estamos cometiendo idolatría. Tercer mandamiento, miren estos labios, es una boca con colorete pintado. El colorete le da el número 3. Miren ahí, tercer mandamiento.
No tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios es santo y su nombre es santo, y a Él le interesa y le importa lo que dicen nuestras palabras y mucho más si tienen que ver con su nombre. No usarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, miren Biblia con una forma de un número 4 en telaraña y Biblia. Esa Biblia tiene telaraña, ¿saben por qué? Porque nunca se usa, está por ahí descuidada. No se toman en serio las cosas de Dios y es para ayudarnos a recordar el cuarto de los mandamientos, que es santificar el día de reposo. El Señor creó en 6 días y descansó un día y lo santificó, y nos está mandando a nosotros que también tomemos en cuenta esto, santifiquemos un día de 7. Quinto, miren ustedes el número 5, ¿lo alcanzan a ver ahí? Papá y mamá haciendo una especie de acrobacia, formando el número 5, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Papá, si quieres enseñarle a tus hijos a honrar a Dios, enséñales a honrarte a ti. Y es la razón por la que este mandamiento está acá. El Señor es un padre, y cuando Él dice honra a tu padre y a tu madre, estás aprendiendo a honrarlo a Él. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, hijo? Honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento. ¿Ven el número 6 ahí? Una bomba que puede matar a alguien, ¿cierto? No matará, dice ese mandamiento, el sexto. Y al respecto de este mandamiento, el Señor en el Sermón del Monte dice: ustedes oyeron que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que odia a su hermano o le insulta es culpable del juicio de un homicida. De hecho dice, es reo del infierno de fuego. El Señor es bien radical con esto. Él está diciendo, la esencia de este mandamiento está en las intenciones del corazón hacia otro ser humano. De hecho, no matarás es digno de la pena de muerte una persona que mataba físicamente a otro. Pena de muerte en la Biblia, porque estás acabando con la vida de un ser humano que es portador de la imagen de Dios. Entonces, cuando tú en tu corazón aborreces a un ser humano o deseas la muerte de esa persona o lo tratas con insultos, no como un humano, sino como un burro, como quién sabe qué cosas, tú estás transgrediendo la imagen de Dios en una persona y es culpable de ese mandamiento. El odio es homicidio a los ojos de Dios. Séptimo mandamiento, el corazón roto por un número 7, ¿sí ven esto? El adulterio rompe el corazón, no cometerás adulterio. Y el Señor Jesús también dijo, ustedes oyeron que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o en el caso de las mujeres creo que también aplica en el otro sentido, ha cometido adulterio en su corazón. Octavo mandamiento. ¿Cuál creen que es? Está fácil. El 8. No robarás. Y aquí hay que entender algo, y es que no hay que ponerle valor a las cosas para ser un ladrón. Si usted se roba 100 pesos ya es un ladrón. No interesa el valor. Ni siquiera el momento de la vida en que lo hayamos hecho. O a veces nosotros como latinos somos muy olímpicos a la hora de tomar propiedad privada digitalmente. Bien sea en canciones, bien sea en películas, bien sea en programas. Utilizamos cosas sin pagar y eso es una forma de robo. Al menos en mi conciencia eso me lo dicta así. Algunos tienen una conciencia, no sé si cauterizada o no, pero ellos no se sienten mal por hacer algo así. Pero yo creo que como cristianos, aún hasta en esto, debemos reflejar esa intención del Señor en su santidad para su pueblo. Noveno mandamiento. ¿Cuál creen que es ese mandamiento? Esa serpiente envuelta en forma de número 9, el noveno mandamiento. No dirás falso testimonio, no mentirás. La serpiente engañó a Eva. Satanás, el padre de mentira. De hecho, cuando una persona miente, ¿saben qué está diciendo? Está diciendo como si Satanás fuera su padre el diablo. De hecho, el Señor le habla a los fariseos en algún momento en esos términos. ¿Quién quieres que sea tu padre? ¿Y cuál es tu relación en tu vínculo con la mentira? Décimo mandamiento. Un 1, como una puerta en forma de 1 y un 0 en forma de anillo, que nos recuerda el décimo mandamiento. Este hombre está codiciando ese anillo.
Y el mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Básicamente dice, sé feliz con lo que tienes, porque eso que tienes te lo ha dado el Señor. Entonces cuando tú estás codiciando, es una forma de ingratitud hacia Dios. Por eso es tan grave la falta de contentamiento y la codicia. Ahora vamos a ponerlo en negro. Si me ayuda el que está ahí arriba con la diapositiva, hay una opción para poner en negro la pantalla. Voy a ponerla en negro porque vamos a hacer el examen. ¿Listos? Vamos a ver cómo les fue con los mandamientos. Yo voy a ir diciéndoles el número. No, pues puedes ponerlo en negro. Estoy en negro. Y ustedes me van a ir diciendo el mandamiento. ¿Listo? En desorden. Mandamiento número 8. Muy bien, excelente. Este estaba fácil, pero eso lo puse de primeras. Para que empiecen con ánimos. Noveno mandamiento. Y acuérdense la imagen para que les ayude, no mentiras. Sí, quinto mandamiento. Muy bien, excelente. Sexto. La bomba, no matarás. Séptimo. Excelente, muy bien. Décimo. Muy buenos estudiantes. Segundo. Muy bien, excelente. Tercero. Cuarto. ¿Y el primero? Muy bien, yo soy tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal cual. Y ahora quiero que vean esto. O sea, es claro, Pastor Carrezosa mencionaba el infierno con mucha fuerza, como sin duda, pero en Apocalipsis 21 es donde está ese pasaje, y miren cómo el infierno está relacionado con estos mandamientos. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo que no hay duda que la Biblia sí habla de un lugar y sí habla de que los pecadores habrán de terminar en ese lugar que llama la muerte segunda o el lago de fuego. ¿Qué pasa cuando nos miramos al espejo? ¿Qué pasa cuando tú mismo te evalúas delante de esa santidad y el estándar de Dios? ¿Cómo queda expuesta nuestra rectitud, entre comillas? ¿Será que hay alguna pizca todavía de justicia propia entre nosotros? Para un creyente, la ley ya no le genera temor. Una cosa es hablar entre creyentes de la ley, porque cuando yo hablo entre creyentes de la ley, saben, la ley es hermosa. El salmista se deleitaba en la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es recto, hace sabio al sencillo. O sea, hay una bendición en la ley porque nos muestra, ¿saben qué? Nos muestra que Dios es santo. Y nos recuerda que como Él es santo, llama a un pueblo santo. Como el Padre que está en los cielos es perfecto, entonces dice, sed perfectos. La ley no se convierte en una carga para un creyente, como de que esa es la carga que tienen que llevar para poder ganarse la salvación o el favor de Dios. No, Cristo es. Pero la ley sí nos muestra el estándar de lo que significa ser a la imagen de Cristo. Claro que la ley sí importa para los creyentes. Pero para una persona que no está en Cristo, ¿saben esto qué es? Esto haría temblar todos sus adentros. Cuando el Espíritu Santo y nosotros estamos compartiendo estos mandamientos o algunos de estos mandamientos con las personas que están sin Cristo, esto les hace temblar y les hace ver la realidad de su condición. Les hace ver que Dios es santo y justo y ellos no lo son. Les hace ver que son pecadores de maneras específicas, porque han mentido, porque han robado, porque han codiciado, porque han deshonrado a sus padres, porque han odiado a otros, porque han adulterado en carne y en corazón. Y esto les hace temblar. Para muchos quizás hasta ese momento que uno les comparte esto, con amor y compasión y misericordia, porque nosotros no estamos en una posición superior a nadie, sino con amor y misericordia, para muchos es el momento de despertar sus conciencias y en que el Señor está orando
para que ellos puedan entender por qué necesitan a un Salvador glorioso. Así que entendida la transgresión, el Evangelio, en lugar de ser algo ahí irrelevante, no es una ofensa, sino es el poder de Dios para salvación. Y entonces cuando vemos esto, vemos que si Dios nos hace justicia seríamos culpables y que nuestro destino sería el infierno. Entonces ahora podemos proclamar, y digo yo, dejar fluir toda esa gloria del Evangelio, porque Dios ha mostrado su amor al enviar a su Hijo en semejanza de carne, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahora entendemos por qué Dios nos ama tanto, que nosotros hemos transgredido la ley, pero Él pagó por nosotros, el justo que murió por los injustos. Nosotros estábamos sin ninguna posibilidad delante de la justicia de Dios, que Él es bueno y santo y recto en sus juicios. ¿Cómo podría Dios librar a pecadores y dejarlos ir justos y libres? No podría hacerlo así simplemente. Pero en el Evangelio hay alguien que paga. La justicia es cumplida. Alguien que vale más que todo el universo reunido, que tiene un valor infinito, es el pago perfecto, y entonces Dios puede justificarnos, es decir, darnos una justicia que no es la nuestra, y puede aceptarnos como sus hijos por medio de la fe. Y es cuando podemos hablar del amor de Dios en toda su gloria, cuando podemos hablar del valor de la persona de Cristo, lo que hablábamos ayer, aquel que vino a este mundo, que caminó por esta tierra, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz para llevar el castigo de mis pecados, y dijo: consumado es, dando a indicar que fue completada su obra y fue suficiente. Pero se levantó de los muertos y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios, y en Él hay esperanza de salvación para todos aquellos que se arrepienten y creen. ¿Se acuerdan? Arrepentimiento y fe que hablamos ayer. Volvimos a llegar al Evangelio, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo la ley nos llevó al Evangelio? ¿Cómo la ley nos mostró la grandeza del Evangelio, del amor de Dios, de su gracia sobreabundante? Y quiero contarles algo. Estos principios de utilizar la ley en el evangelismo no es algo que se haya inventado Living Waters. De hecho, lo vemos en el ejemplo del Señor Jesús, cómo Él utilizó los mandamientos ante una persona que venía buscando la respuesta de la vida eterna, pero desde la actitud incorrecta de la autojustificación. Entonces quiero contarles o leerles algunas citaciones de unos hombres del Señor en la historia que han identificado este oficio de la ley en el evangelismo. Si me ayudan en la pantalla, donde dice principio histórico, y está la imagen de Martín Lutero. Voy a citarles una cita de Martín Lutero. Dice: el primer oficio de aquel que predica el evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. Nosotros no veríamos ni notaríamos cuán penoso y horrible es el estado en el que reposamos si no fuera por la ley. Por ende, la ley y el evangelio son dados para que podamos saber el grado de nuestra culpabilidad y la manera en que podemos retornar a nuestro Creador. Ellos lo habían visto claramente, cómo la ley está relacionada con el evangelio. Wesley, que era un predicador en Inglaterra y en Estados Unidos, muy reconocido, mira lo que él decía: antes que yo predique el amor, la misericordia y la gracia, debo predicar el pecado, la ley y el juicio. Un evangelista de esos duros en la historia. Otro, George Whitefield: primero pues, antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales contra la ley de Dios. Y finalmente dice Spurgeon: ellos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una justa y santa ley. De hecho, creo que es imposible predicar la gracia sin haber predicado la ley. No vamos a entender la gracia, nos va a parecer que es algo que simplemente merecemos, pero precisamente no merecemos cuando entendemos el peso que tiene la ley moral de Dios y el peso que tiene la santidad de Dios revelada a nuestra propia humanidad. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas, cuando les lleva a ese punto del arrepentimiento genuino, el arrepentimiento bíblico, les lleva a entender que su transgresión no es una transgresión meramente en el terreno humano,
Claro, tú mientes a las personas cuando mientes. Tú adulteras hacia tu esposa, o sea, la deshonras a ella cuando adulteras. Pero más allá de eso, cuando David, por ejemplo, mintió, adulteró, cometió homicidio, cuando él ora en arrepentimiento, ¿saben qué él dice? Salmo 51, 4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nos ayuda a ver que el pecado tiene una implicación vertical. Y por eso es que es tan grave. De hecho, el hijo pródigo cuando vuelve en sí, va a la casa de su padre de vuelta, él dice, voy a decirle esto, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero pecó contra el cielo y esa es una señal de arrepentimiento. Entonces quería mostrarles un video. Este video está al final de la presentación. Ahí está. Para englobar mucho de lo que hemos hablado a través de la historia de Don Bueno. Entonces veámoslo. Con ustedes, Don Bueno. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios! Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, ¿has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón? Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. ¡No! ¡Sería vergonzoso! La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio, Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta.
Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedarás en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Es un regalo de Dios para todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará, te lavará y te dará un corazón con nuevos deseos. La Biblia dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo, dale la espalda a tus pecados y ven a Jesús. Después, lee tu Biblia y obedece lo que leas. Encuentra una iglesia que te ayude a crecer. Y ahora, anda y dile a los demás esta buena noticia. Ahí están, bueno, ¿qué tal? De hecho, hay una caricatura, hay un cómic, que es parte de los rompehielos que tiene Living Waters, que se basa precisamente, o más bien, el video que ustedes acaban de ver se basa en este tratado evangelístico, que es la historia de Don Bueno. Es una herramienta muy buena para poder evangelizar. Ahora quería recordarles que Living Waters ha desarrollado el curso de evangelismo que se llama Pasos del Maestro, para que ustedes lo puedan considerar ya a nivel de iglesia local. O sea, se hace en grupos más pequeños, en un proceso de 8 semanas, en donde la iglesia adquiere los videos para llevar el curso y los hermanos adquieren la guía de estudio, el libro para ir llevando los temas. Quería recordarles que en diciembre Living Waters sacó una última de las producciones evangelísticas que se llama Lo Matarías. La única pregunta para acabar con el aborto. Si me ayuda arriba con la imagen de Lo Matarías. Y quería animarles e invitarles a que puedan ver esta producción y también utilizarla, de hecho, en alguna forma evangelística. Queremos enviarles el link de esta producción y de todas las otras a través del WhatsApp con el código QR que está en nuestra mesa de materiales. Entonces, hasta aquí he llegado por este momento y gracias por su atención.